Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos presentes y quienes también están presentes a través de la conexión electrónica. Espero estemos disfrutando un rico tiempo de encuentro. Amén. Continuamos con la serie Comunidad centrada en el Evangelio. Ya hemos visto hemos compartido, mejor dicho, algunas reflexiones en torno a esta serie. Por ejemplo, la cualidad de una comunidad conformada por seres humanos creados por un Dios comunitario y que desea que vivamos, valga la redundancia, en comunidad, y que esta comunidad sea moldeada por el Evangelio, como también el Evangelio debe ser moldeado por esta comunidad. Y el domingo pasado, como brochecito de oro, tuvimos nada menos que el privilegio de tener al pastor de la iglesia Redeemer, el pastor Pete Nicholas, quien nos exhortó a meditar en los principios básicos que manifiesta una comunidad cristiana, examinando la segunda parte del Sermón del Monte. De manera que siento que, es un enorme desafío hoy el hecho de reflexionar en un absoluto para una comunidad que está centrada en el Evangelio. El título de hoy es el hecho de que somos una comunidad cuya fe se activa con el amor, y era lo que recién cantábamos. O mejor dicho, ese título de que el hecho de ser una comunidad una comunidad de fe que se activa con el amor, lo reflejábamos en la reciente canción. Voy a recitar algunos versos de esta canción. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. El grupo de alabanza da cierta intensidad cuando nos invita a cantar lo siguiente: tal y como somos, nos amó. Y como que hay una respuesta a esa expresión. Hoy nos acercamos sin temor. Todavía no estoy en esa transparencia, por si acaso. O sea, me quedé en el pasado, en esa diapo. Sigo recitando. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Y viene otra declaración en esa canción: Jesucristo basta. En el sentido de que Jesucristo es suficiente. Aparte de Él no hay nada más. Probablemente haciendo eco a una referencia de Sor Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te falte. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Y después la canción termina diciendo, mirando hacia adelante: ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, o sea, en su amor depositamos nuestra fe. Hay descanso en Él. Ahora sí, la siguiente diapo, por favor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Hermanas y hermanos, ¿es cierto eso? El hecho de que estemos aquí hoy es justamente para celebrar
el amor de Dios por nosotros. Y cuando hoy nos acercamos, cuando hoy alabamos, lo hacemos sin temor. Hago esta pregunta pues me parece que a veces olvidamos que Dios nos amó tal y como éramos o como somos. Y sin embargo, a la hora de juzgar a otros, por ejemplo, a quienes vacacionaron con licencias médicas, rasgamos vestiduras y nuestro juicio acusador empieza. La segunda parte de la canción dice, hoy nos acercamos sin temor, y más adelante dice, en su amor confiamos. ¿Es cierto eso? ¿Vivimos una fe sin temor al Dios castigador? A lo mejor todavía estamos viviendo una fe legalista. A lo mejor somos parte de una religión, entre comillas, apodada cristiana, que busca el amor de Dios y no es una respuesta al amor de Dios. Hago esta pregunta porque yo provengo de una fe muy legalista y ya era bien viejito cuando Dios en su gracia permitió mi reconversión a una fe con la perspectiva del amor. Pero tengo que luchar con ese legalista, ese orgulloso, prejuicioso que llevo dentro. Y de repente el Señor me recuerda de manera vergonzosa, Jorge, acuérdate que eres un pecador y te amo. Di mi vida por ti. Envié a mi hijo por ti. Y lo olvido rapidito. Y por eso que como iglesia son conscientes de que probablemente que hay muchos Jorge Antileos, celebramos con cierta frecuencia la cena del Señor para no olvidarnos de este Dios de amor que nos amó tal y como somos, tal y como éramos, tal y como somos, esperando que algún día estemos en su perfección, gracias a la obra en la cruz, como decía Alan, en condiciones de estar con Él cara a cara. Por algo será, quiero invitarles a mirar algunos textos que refuerzan un poco este balance entre fe y amor, como el amor de Dios y el amor que Dios espera de su obra redentora gatilla una fe en nosotros. Primero, quiero que meditemos en el Evangelio de Juan, que era el discípulo más cercano a Jesús. Se dice que Juan escribió el último evangelio. Algunos dicen que su intención fue aclarar algunos temas que estaban apareciendo en algunas iglesias cristianas. Específicamente habían ritos y costumbres que implicaban el riesgo de transformar el evangelio de Jesucristo, este evangelio basado en el amor, en una religión legalista. Se estaba transformando ya en una carga pesada para algunos seguidores de Jesús. Y Juan nos tira un evangelio, y para que lo miremos y para captar un poco esa esencia hay que leer el libro de Juan con bastante pensamiento crítico. Cientos de años de judaísmo no permitirían que ciertas tradiciones y convicciones tuvieran que replantearse con Jesucristo y su obra redentora. Por algo será
que al inicio de su evangelio, en el capítulo 3, Juan nos comparte un encuentro clandestino. Un hombre que tenía fe, pero era una fe judaizante. Y no era cualquier personaje, era un hombre experto en la ley, era un referente religioso. Se acerca a Jesús con mucho respeto y reverencia, pero de noche, y probablemente para no ser visto. Y sin profundizar mucho en el diálogo teológico que ellos sostienen, Jesús, con una autoridad increíble, le hace ver a este hombre llamado Nicodemo que su fe es incompleta. Y por lo que le va a decir más adelante, su fe parece que no es suficiente. Jesús lo dejó marcando ocupado cuando le dice: tú tienes que nacer de nuevo. En otras palabras más modernas, Jesús le dice: tu fe necesita ser reseteada. ¡Oh! Jesús le comparte a Nicodemo un resumen que para este experto en la ley mosaica, que es un líder del judaísmo, no era fácil de entender. Y es algo extraño porque después viene el encuentro de Jesús con una mujer samaritana que no cumplía para nada con este mismo perfil, sin embargo ella cachó al tiro. Y algo también nos quiere decir Juan. Nicodemo era muy religioso y honraba a Yahvé. Probablemente conocía y memorizaba muchos versos y capítulos del Pentateuco y de los profetas del Antiguo Testamento. Sin duda nosotros, si estuviéramos frente a él, lo distinguiríamos como un hombre de fe. Sin embargo, Jesús le aclara dónde radica la verdadera fe. Jesús le comparte este resumen que probablemente muchos de ustedes, como yo, a lo mejor lo sabemos, lo memorizamos, pero a lo mejor no todos lo aplicamos. Y adivinen a cuál resumen me voy a referir. Yo creo que varios lo vamos a repetir de memoria. Que aparezca, por favor, en pantalla. Leámoslo todos juntos. Está en Reina Valera porque yo creo que la mayoría se lo sabe en esta versión. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fantástico. Creo que sonó mejor que cuando cantábamos las alabanzas. Es un verso tan conocido. Yo lo aprendí de niñito, no lo entendía, pero había que aprendérselo de memoria. Jesús le resalta a Nicodemo y a nosotros el amor de Dios en la historia de la humanidad y del mundo. Jesús le habla de amor, no de ley. Es tan grande ese amor que Dios, en el momento en que está conversando con Nicodemo, le dice: ha enviado a su Hijo, que es el mismo Jesús, quien va a recomponer la relación entre Dios y el ser humano y con su creación por amor. Recordemos, 2 semanas atrás, algunos hermanos y hermanas de aquí de la iglesia tuvimos el privilegio de estar en un seminario con expositores fenomenales, pero hubo una expositora, una mujer mayor, la hermana Lois, que nos dio un resumen de la historia de Dios con la humanidad y con la creación. Nos hizo llorar, arrepentirnos, mirar
este Dios que nos ama. Dios creó el universo y nos creó a los seres humanos para su deleite y también para nuestro deleite. Y lo hizo en amor y para el amor. Dios nos creó para disfrutarnos y para que nosotros disfrutemos entre nosotros y con Él. Pero con la caída perdimos esta garantía. Con la caída ocurrió la peor tragedia que puede haber vivido la humanidad y el cosmos. Perdimos esa garantía. Sin embargo, este Hijo al cual hace referencia Jesús refiriéndose a sí mismo en la conversación con Nicodemo, le da a conocer que es la salvación, es el rescate, es la puerta a una nueva era, la era de la salvación solo por gracia y recuperando poco a poco esta condición original. Volvemos a ser el deleite de Dios por la eternidad. Eso es vida eterna. En este verso tan conocido, pero no necesariamente fácil de asimilar, nace una nueva forma de ver a Dios, una nueva manera de creerle y una nueva manera de vivir en su deleite y para su deleite. Eso es fe. Más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, al escribir desde la cárcel a una comunidad amorosa, una comunidad amada que está en Filipos, le recuerda lo siguiente: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Pablo, en estos versos, reconoce que la prioridad en la fe de los filipenses es la perfección del amor, que si bien a ellos los distingue, la iglesia de Filipos es una comunidad cristiana amorosa porque han comprendido la obra de Cristo en ellos. Pero necesitan darle consistencia a esta fe basada en el amor con conocimiento y con entendimiento. Y qué interesante es ver que en la Nueva Traducción Viviente, la versión en la que estamos leyendo, usa estas dos palabras, conocimiento y entendimiento. No basta solo con conocer, sino también con entender. Y asumo que entender implica tomar la decisión de acatar o no acatar la enseñanza. Obviamente Pablo ora para que esta comunidad crezcan en este amor, lleguen a desbordar en amor y que ese amor sustente una fe con conocimiento, con espíritu crítico y con obediencia a la voluntad de Dios. Aquí se plasman el amor y la fe. Amor y fe. ¿Cuáles entonces son las implicaciones y consecuencias de una fe cristiana genuina? Primero, la obra del Espíritu Santo que nos permite comprender y ver a Jesús obrando en sustitución tuya y mía al morir por nosotros en aquella cruenta cruz. Pero como decía Alan, también ahí ocurre algo, si bien es cierto, algo horrible, pero también algo maravilloso. Es en esa cruz donde Dios nos acerca a Él. Esto es nacer de nuevo y luego crecer y madurar.
El motor de nuestra fe en Dios es el amor desbordante hacia Él y hacia los demás. No solamente a los miembros de nuestra comunidad, sino también a los que no lo son. Recordemos que Dios nos amó y se acercó a nosotros por medio de la obra de Jesucristo y su Espíritu, siendo nosotros pecadores. Creo que esto lo estoy diciendo ya por tercera o cuarta vez, pero creo que se nos olvida ligerito. ¿Puede haber fe en un Dios sin amor? Yo creo que sí. Pero esa fe es una fe perversa y es una fe pagana. Así de riesgoso es creer en un Dios sin comprender su amor, porque el Dios al cual estás adorando no es el Dios verdadero. Y eso es paganismo. ¿Puede haber amor sin fe? Yo creo que sí, pero es un amor incompleto, pasajero, inconsistente y podría transformarse incluso también en un sentimiento perverso, puras emociones. Fíjense ustedes que en las iglesias de la región de Galacia ya estaba apareciendo un legalismo perverso. Un legalismo que quería recoger algunos ritos de la antigua tradición judaica, que si bien es cierto era parte de la ley, pero querían incorporarlo a esta fe basada, sustentada en el amor de Jesucristo. Los de la tradición judía querían mantener estos ritos, en este caso era la circuncisión, pero al mirar ese relato, creo que todavía hay ciertos tipos de legalismo que siguen manifestándose y aparecen rápidamente cuando olvidamos que Dios nos amó siendo pecadores y que la santidad y las buenas acciones son una respuesta a ese amor divino y a la transformación que el Espíritu va haciendo en nosotros. Y una de las primeras señales que provoca el Espíritu en nosotros es provocar un amor que se manifiesta en acciones. Por algo, Pablo le dice a los Gálatas: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Miren, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, ¿qué es lo importante? La fe que se expresa por medio del amor. Cuidémonos con confundir y sacar la palabra amor y poner juicio. Eso le corresponde solo a Dios. Algunas aplicaciones de estas reflexiones. Hablemos de fe. Cuando te preguntan, bueno, ¿cuál es tu fe? ¿Tú tienes una fe religiosa? Y de inmediato, ¿no es cierto?, decimos, sí, soy cristiano. A lo mejor alguien no lo es, viene de otra confesión. Pero la mayoría de los que está aquí diría, mi fe es fe cristiana. ¿Y cómo la definirían? ¿Cómo definimos nuestra fe cristiana? No estoy hablando de religión, sino fe. Nosotros a veces decimos nuestra confesión y damos un resumen. Como organización religiosa tenemos una confesión de fe, algo así como un resumen que de alguna manera define nuestra creencia, pero la tuya, basada en tu experiencia, basada en tu encuentro con Cristo.
ten cuidado con basarte en estas series de normas y conductas como, es que yo asisto todos los domingos a la iglesia, participo de un grupo pequeño, es más, soy líder de un grupo pequeño, voy a Biblia y Café, estoy inscrito en el libro de membresía, canto en el grupo de alabanzas, sirvo en Megapixel, hago mi devocional todos los días. Y doy mi diezmo por si acaso. Y aporto al arca también. ¿Saben ustedes que hubo un joven que en su momento, de manera parecida, le dijo a Jesús, he hecho todo eso? Y Jesús le dijo, algo te falta. En este joven, su amor principal estaba en la billetera y después venía todo lo demás. Y Dios le dijo, cambia el orden. Jesucristo basta, cantábamos recién. Ojalá no estemos mintiendo cuando profesamos esa expresión en esta canción. Hoy día los músicos nos amarraron con una frase por la cual vamos a tener que dar cuentas. Ojalá que así sea. Jesucristo para mí es lo suficiente. Después de Él viene el resto. Pero me parece que para algunos de nosotros a veces Jesucristo no es suficiente, es lo secundario. Hay otras cosas que están antes de Él. Y volviendo al tema del legalismo, a lo mejor también en nosotros hay cierto tipo de legalismo, sobre todo quienes provenimos de ciertas tradiciones de fe evangélica, de alguna fe cristiana, de alguna fe católica, en fin. Y queremos arrastrar algunos ritos, algunas cuestiones del legalismo que no necesariamente hoy día encajan con el amor sublime de Dios por nosotros o con la respuesta a este amor con nuestras acciones. Una señal, creo, del legalismo que además de ser hipócrita y que se nos está prohibido, es este legalismo que aparece cuando juzgamos al otro e imponemos un estándar que ni siquiera nosotros somos capaces de cumplir. Al comienzo hice bromas con este tema de las licencias que se transformaron en vacaciones. ¿Qué pasaría si Dios enviara hoy a su auditor celestial y apareciera en los medios de comunicación el ángel Miguel con el listado de su auditoría? ¿Cuántos de aquí renunciaríamos? De acuerdo a lo que dice Juan, todos nosotros. Juan dice que al final de los tiempos, en el trono, hay un rollo que está sellado. Y Juan, que está viendo la visión, se pone a llorar porque no hay nadie, absolutamente nadie digno de abrir ese rollo. Nadie. Menos mal aparece el Cordero y se empieza a gritar: solo tú eres digno.
Que no se nos olvide esa historia. Pero por otro lado, que no nos provoque en nosotros un espíritu conformista. Nuestra fe debe honrar este amor en santidad, en perfección, en deleite del Señor. Una anécdota. Huye de la ciudad lo antes posible. Lo han descubierto todo. Este era un texto que el escritor Arthur Conan Doyle gustaba de enviar de vez en cuando a sus amigos como una broma. Y para sorpresa del autor, muchos de sus amigos, al recibirlo, hacían rápidamente las maletas y desaparecían rápidamente de sus residencias. Este escritor, el autor de Sherlock Holmes, consideraba que no conocía bien a sus amigos hasta que no veía cómo respondían a su telegrama tramposo. El juicio del otro es una de las señales más evidentes del legalismo. Así que tengamos cuidado, no nos vaya a llegar ese telegrama. ¿Dónde, cómo y cuándo nació tu fe moldeada por el amor? ¿Qué lugar ocupa el amor de Dios en tu fe? Una iglesia que era fantástica, cumplía con un estándar por lejos superior al nuestro, recibió en su momento la auditoría del Señor Jesucristo. Y la parte final del reporte decía: tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Pero mientras examinaba estos textos, ¿no? Decía, qué difícil es también redescubrir el concepto de amor, producto de la influencia que hoy tenemos de nuestro medio, de las historias que escuchamos, de las telenovelas, en fin, de lo que se habla, y cómo volver y cómo enfocarnos en el amor genuino, en ese amor que conocemos, este amor que descubrimos de Dios en la Escritura, en su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Como pastor, de repente me toca escuchar algunas expresiones, pero si yo le digo todos los días que la amo, me refiero a la versión poética del amor, pero parece que él o ella no se la juega en la cotidianidad. Dice, pero no se ve mucha acción. Otros dicen, pero si yo le proveo todo lo que necesita. La versión compensatoria del amor. Pero no estás con él, no estás con ella. No te acercas a su corazón y solo quieres amar de la manera en que tu conceptualización social interpreta el amor. Otra expresión que a veces me toca oír: si tú supieras todo lo que invierto en su bienestar, no te imaginas todo lo que he gastado. La versión capitalista del amor. Sí, estas son las quejas que oigo a veces en mi familia hacia mí, a veces de mi propio comportamiento, como también son quejas de esposas y esposos, o padres o madres, o hijos o hijas, de muchas personas que forman parte de la comunidad de la iglesia, los connacionales, los extranjeros. Cómo los seres humanos hemos ido perdiendo la cultura bíblica del amor y por consecuencia somos vulnerables a cualquier fe y amor barato. Entonces vuelvo a hacerme la pregunta:
¿quién puede ser un referente sustancial para conocer el verdadero amor? Me gustaría oírlo. Jesús, gracias. ¿Qué necesidad imperiosa tenemos de conocer verdaderamente a Jesús? Pues Jesús nos permite comprobar que Dios es amor. Jesús nos permite aprender a amar sirviendo a los cercanos como también a los distantes. Incluso nos pide amar a nuestros enemigos. Ese estilo de vida es lo que hoy podemos interpretar como fe. En Efesios 2, verso 8 se nos dice que la fe es un regalo de Dios. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Finalmente, queridas hermanas, queridos hermanos, la fe implica creerle a un Dios que es amoroso y su amor nos moviliza. Santiago nos dice, ojo, la fe de la que estamos hablando, si no tiene obras, si no hay acción, es una fe muerta. Toda buena obra se hace con amor. ¿Qué ven en ti las personas que te rodean? ¿Logran descifrar que eres una persona amada por Dios y que con tus acciones expresas una fe en amor? Cuando Juan el Bautista, esto lo estudiábamos hoy día, está encarcelado y manda a preguntar a Jesús si es o no el Mesías, Jesús no respondió con argumentos, sino que invitó a los mensajeros de Juan que cuenten qué es lo que ven, qué es lo que oyen y qué es lo que enseña Jesús. Y que Juan sacara sus propias conclusiones. ¿Qué conclusiones sacan nuestros cercanos de nosotros? ¿Qué resumen harán de nosotros? Quiera el Señor, queridas hermanas, queridos hermanos, en su gracia, deleitarse con su comunidad de encuentro con Cristo, una comunidad que ama a Dios, una comunidad que se ama y es generosa en amor y por consecuencia es una comunidad referente de una fe viva.